vamos a empezar con la doctora Vázquez Valcarce. Su tema ¿hay nuevas recomendaciones en el tratamiento radiante cuando la cirugía es conservadora? La doctora Vázquez Valcarce es médica radiooncóloga, directora del Centro de Radioterapia CITO de San Isidro y es médica de staff de VIT Oncología Radiante. El segundo tema va a ser, en pacientes con oligometástasis, ¿cuál es el estado actual del tratamiento radiante? Va a hablar el doctor Máximo Barros. Él también es médico especialista en radioterapia, trabaja principalmente en el Centro de Radioterapia del Hospital Austral y es vicepresidente de nuestra sociedad actualmente. El tercer disertante es el doctor Lucas Causa. Va a hablar de avances en radiocirugía para lesiones cerebrales, únicas o múltiples. El doctor Lucas Causa es médico especialista en nuestra especialidad, pertenece al staff del Centro de Radioterapia de Anfunes de Córdoba, muy prestigioso el centro. Y la última disertación, a cargo del doctor Diego Gronovich, él va a hablar control y monitoreo en radiocirugía para metástasis cerebrales de cáncer de mama. Es decir, una vez que las tratamos, ¿cómo seguimos? El doctor es médico radioterapeuta de VIT Oncología Radiante y se desempeña en el Hospital Universitario Austral. Doctora. Buenos días, gracias a la Sociedad de Cancerología por la invitación y a SATRO también por facilitarme la participación en la jornada. Bueno, vamos a hablar sobre las nuevas recomendaciones en el tratamiento radiante en cirugía conservadora de cáncer de mama. Históricamente, el tratamiento adyuvante posoperatorio en un cáncer inicial de cáncer de mama era el tratamiento de toda la mama con un fraccionamiento estándar de 25 a 28 días con un BUS secuencial. Hoy en día la tendencia es acortar los tratamientos y disminuir los volúmenes de irradiación. Si observamos una línea de tiempo de los trials de hipofraccionamiento, vemos los trabajos canadienses del Dr. Whelan allá por los 90, sucedidos por los trabajos ingleses, los START, y posteriormente en los 2000 ya comenzaron los trials ingleses ultra hipofraccionados, el Fast Forward, y los trabajos de hipofraccionamiento moderado en carcinoma in situ de no bajo grado como el Big TROG. Bueno, el trabajo de Canadá de Whelan fue un trial randomizado que comparó el tratamiento de volumen mamario total con fraccionamiento estándar en 5 semanas versus hipofraccionamiento en 3 semanas. Los criterios de inclusión eran carcinoma invasor, T1, T2, N0, tratados con cirugía conservadora y márgenes negativos. El endpoint primario fue el riesgo de recurrencia local a 10 años. La radioterapia era una rama, era radioterapia estándar, otra rama era radioterapia hipofraccionada en 3 semanas a 2.66 hasta 4.250 centigrade. Estas pacientes no recibían boost. A 10 años se vio exactamente la misma recurrencia local en ambas ramas, no diferencia en sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global, y no diferencia en cosmesis. Los trabajos ingleses, el STAR-B, por ejemplo, fue un trial randomizado que comparó radioterapia en volumen mamario total. Ellos incluyeron también lecho de mastectomía en fraccionamiento estándar de 5 semanas versus esquema hipofraccionado de 3 semanas. Los criterios de inclusión fueron más amplios, incluyeron pacientes hasta T3 y pacientes con ganglios positivos. Los márgenes quirúrgicos debían ser mayores a 1 milímetro, no reconstrucción inmediata en el caso de la mastectomía, y el endpoint primario, recurrencia local y cosmesis. El esquema hipofraccionado que usaron fue 40 grays en 15 fracciones. Bueno, los resultados publicados ya en 2013 es que a los 10 años no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa en recurrencia local en el grupo estándar versus el hipofraccionamiento moderado. Inclusive tuvo un mejor resultado cosmético la rama hipofraccionada. Y esto es así que en el 2018 se ampliaron dentro de las guidelines de la radioterapia de ASTRO, de radioterapia en volumen mamario,
ya se ampliaron las indicaciones del hipofraccionamiento moderado. Entonces, para mujeres que reciben tratamiento de volumen mamario total más menos axila baja, el esquema de fraccionamiento preferido son las dosis de 4.000 o 4.250 en 15 o 16 fracciones. Se recomienda el hipofraccionamiento moderado independientemente de la edad, del estadio, del grado tumoral, de la lateralidad, del tamaño de la mama y la concomitancia con hormonoterapia o trastuzumab. El Big TROG fue un trabajo multicéntrico donde participaron centros de Australia, Canadá, Europa, randomizado fase 3 entre 2007 y 2014, que analizó 1.608 pacientes con carcinoma ductal in situ de no bajo riesgo con cirugía conservadora y comparó fraccionamiento estándar con hipofraccionamiento y boost versus no boost. A 5 años, estos resultados fueron publicados en Lancet del 2022, a 5 años no hubo ninguna diferencia en recurrencia local entre las ramas y sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en las pacientes que recibieron boost. La sobrevida libre de recurrencia de las pacientes que recibieron boost fue 97,1 versus 92,7. Y todos los grupos de in situ no bajo riesgo se beneficiaron del boost. Acá ya comienzan los trabajos del ultra hipofraccionamiento. El FAST fue un trabajo icónico, un trial multicéntrico randomizado fase 3, que comparó una rama de normofraccionamiento, es decir, de 5 semanas, versus 2 ramas de ultra hipofraccionamiento, con 30 Grays en 5 fracciones o 28,5 en 5 fracciones, entregadas una por semana. Es decir, el tratamiento se extendía a 5 semanas, pero la paciente acudía a la radioterapia una vez por semana. El endpoint primario fueron los cambios en la apariencia fotográfica a 2 y 5 años. Y el endpoint secundario, la recurrencia local. A 5 años, el 80% de las pacientes no tenían cambios en la apariencia fotográfica y sí hubo cambios significativos en cosmesis en la rama de 30 Grays versus 50 Grays, con una P estadísticamente significativa, pero no hubo mucha diferencia entre las ramas de 28 y 50. A 10 años no existe diferencia en eventos en mama ipsilateral entre las ramas. Y aquí vemos este gráfico demuestra la contracción, la induración y el edema en la mama son superiores en la rama de normofraccionamiento. El Fast Forward fue un trial randomizado fase 3 que evaluó la eficacia y la seguridad de 2 esquemas de 5 fracciones. Entre 2011 y 2014, 4.096 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama, incluyendo in situ hasta T3 y N0, N1, se dividieron en 3 ramas, una rama de hipofraccionamiento moderado y 2 ramas de ultra hipofraccionamiento con 2 dosis diferentes, 27 y 26 Grays. Pero estas aplicaciones eran entregadas de lunes a viernes, es decir, el tratamiento se completaba en una semana. Y esto fue muy útil en la época de la pandemia, donde se generalizó el uso del Fast Forward. El endpoint primario era la recurrencia en la mama, y el endpoint secundario, la toxicidad en tejidos normales y la sobrevida libre de enfermedad y el overall survival. Con un seguimiento medio de 71,5 meses, la edad media de las pacientes fue 61 años, media de tamaño tumoral 1,6 centímetros y las pacientes fueron estratificadas por riesgo. El 62% de las pacientes eran de bajo riesgo, es decir, más de 50 años, grado moderado 1, 2, y alto riesgo, 38%, menos de 50 años y alto grado. Y vemos que se cumplieron los criterios de no inferioridad y no hay ninguna inferioridad de las 2 ramas ultra hipofraccionadas con respecto a la rama de hipofraccionamiento moderado. Y las toxicidades del Fast Forward, hay una diferencia estadísticamente significativa en grado moderado alto de retracción, distorsión, induración y edema en la rama de 27 versus 40, no así en la rama de 26 comparándolo con el hipomoderado, donde si bien hubo una diferencia estadísticamente significativa, los valores absolutos fueron muy bajos. Entonces, mientras las recomendaciones para hipofraccionamiento moderado y boost fueron condicionales para el carcinoma ductal in situ en las guías de Astro de 2018, el trial, el Big TROG y el Danish Hypo demostraron nivel 1 de evidencia para su uso en la práctica habitual. Es decir, podemos usar hipofraccionamiento moderado en forma segura en los in situ.
Y el ultrahipofraccionamiento del volumen mamario total de 28,5 Gray en una fracción semanal puede ser considerada en pacientes seleccionadas mayores de 50 años, estadio inicial, ganglios negativos, particularmente en aquellas en las cuales no se requiere boost. Y como alternativa, 26 Grays en 5 fracciones diarias durante una semana también es útil, a pesar de que no hay todavía evidencias de índices de recurrencia o toxicidad más allá de 5 años. Perdón. Vamos a hablar del boost. Vemos la línea de tiempo de los trials sobre boost. En los 90 teníamos los trials de ORTC, de Lyon, posteriormente el trial Victroc que les nombré recién sobre boost en in situ, el ERTIO-G 1005 Import High que hablaron de boost simultáneo integrado. En seguimiento a largo plazo de 2 grandes trials, Lyon y ORTC, se evidenció beneficio en control local con la adición de un boost en el lecho de tumorectomía. Pero hay que tener ciertas consideraciones en el uso de boost. El beneficio del boost sobre la recurrencia local varía de acuerdo a factores de riesgo clínico-patológicos. La edad joven, márgenes cercanos o positivos, componente intraductal extensivo, tumor voluminoso, alto grado y triple negativo son algunos criterios de elegibilidad. No se demostró un aumento en sobrevida con la adición del boost, y sí un aumento en la toxicidad, fibrosis, dolor, telangiectasias. Y debe minimizarse el volumen de irradiación y es ideal el uso de clips. Como les nombré antes, el Victroc mostró un beneficio estadísticamente significativo en sobrevida libre de recurrencia en el grupo que realizó boost versus no boost, 97.1 versus 92.7. Y como dije anteriormente, el beneficio se observó en todos los subgrupos de carcinoma ductal in situ independientemente de la edad, grado nuclear o tamaño. Hay que tener en cuenta que eran pacientes de no bajo riesgo, ¿no? Estos pacientes del Victroc. El Import High es un fase 3 de no inferioridad randomizado, es un trabajo inglés que comparó boost simultáneo integrado versus boost secuencial, 2.436 pacientes con carcinoma invasor de mama, T1 a T3, N0 a N3, M0. Y comparó una rama control con 2 ramas con boost simultáneo integrado, una a 48 Grays y otra a 53 Grays. El endpoint primario fue la recidiva tumoral ipsilateral y los resultados fueron no inferioridad a 5 años en recurrencia local entre grupo control y grupo 1, que era el boost de 48 Grays a 3.2. Y sí una induración moderada severa, principalmente en el grupo 2, que fue la que recibió una dosis diaria en el boost de 3.5 Gray. Los síntomas referidos por la paciente a 5 años fueron significativamente menores en el grupo 1 versus el grupo control con boost secuencial. Y el ERTIO-G 1005, un trabajo americano, es un trial randomizado con 2.262 pacientes con cáncer de mama estadio 0 a 2 con factores de alto riesgo de recurrencia local, luego de tumorectomía con indicación de boost. Y el endpoint primario fue la recurrencia ipsilateral. Y ellos utilizaron en la rama de boost integrado una dosis de 48 Grays en 15 fracciones. Con un seguimiento medio a 7,3 años, se observó una recurrencia local a 5 y 7 años no inferior, digamos, la rama de boost simultáneo integrado no demostró inferioridad con respecto a la rama de boost secuencial. Y a 3 años el resultado cosmético fue excelente a bueno. Por eso, en pacientes en las que está indicado el boost, ni Astron en las guías de NCCN ofrecen una recomendación entre boost secuencial o boost simultáneo integrado. Y el ERTIO-G 1005 y el Import High proveen evidencia que avala la utilización del boost integrado. De hecho, lo estamos utilizando prácticamente de rutina. Y por último, hablar un poco de radioterapia parcial acelerada. Las indicaciones son pacientes mayores de 50 años con tumores chicos, menos de 2 a 3 centímetros, márgenes negativos, más de 2 milímetros, grado bajo, 1-2, receptores positivos, HER2 negativo, carcinoma ductal in situ bajo grado intermedio, menos de 2,5 centímetros con márgenes mayores de 3 milímetros, y los criterios de exclusión fueron las enfermedades extensas, componente intraductal extensivo, carcinoma lobulillar infiltrante dada la multicentricidad, invasión linfovascular. Los trials randomizados de APBI, tenemos los NSABP, el americano, el RAPID de Canadá, que estos dos fueron hiperfraccionados. La rama de radioterapia externa fueron aplicadas en 2
fracciones por día y en estos casos tuvieron peor resultado cosmético. El esquema de Florence, que es IMRT, una radioterapia parcial externa en 5 días con intensidad modulada, fue la que mejores resultados obtuvo, y el IMPOR-LOW, que es un tratamiento parcial pero no acelerado, donde se irradiaba en 15 fracciones, la paciente se irradiaba solamente el hecho de tumorectomía hasta 40 grays. Como les dije anteriormente, el peor resultado lo tuvo el trabajo rápido del canadiense, donde se aplicó un tratamiento de hiperfraccionamiento. Y otra alternativa es el multicatéter. El multicatéter es muy operador dependiente, no todos los centros cuentan con esta tecnología, y es una forma de braquiterapia acelerada que es muy... tiene buen efecto cosmético y buenos índices de recurrencia local, o sea, bajos índices de recurrencia local. Esta es una imagen de una planificación de APBI con IMRT. El trial de Florencia a 10 años demostró baja recurrencia local y un resultado cosmético muy favorable. Y hay un trial ongoing, que es un randomizado, se llama Europa, y compara PBI o APBI versus hormonoterapia, o sea, sería un trial de omisión de la radioterapia, o sea, hacer radioterapia parcial o no hacer, en pacientes mayores de 70 años, en estadios T1, N0 y Lumina-Lab. Y como conclusión de la PBI está asociada con bajos índices de recurrencia en pacientes que no son candidatos para omisión de radioterapia o ultrahipofraccionamiento del volumen mamario total. La PBI en 2 fracciones diarias, hiperfraccionamiento, está relacionada con altas tasas de resultado cosmético regular a pobre, como demostró la experiencia del Rapid Trial a 3 años. Y la PBI con braquiterapia o APBI con radioterapia externa están asociadas con un excelente resultado cosmético. Sin embargo, en la actualidad, la irradiación del volumen mamario es el tratamiento más utilizado para cáncer de mama luego de cirugía conservadora. Como conclusión, en pacientes con estadio inicial de cáncer de mama, la tendencia es a minimizar los tiempos de tratamiento radiante y disminuir los volúmenes de los campos de irradiación. Se debe decidir en equipos multidisciplinarios la utilización de las técnicas de APBI o ultrahipofraccionamiento para las pacientes que no estén representadas en los protocolos citados anteriormente, por ejemplo, pacientes jóvenes, mama voluminosa, defectos cosméticos de base, prótesis, etc. Muchas gracias por su atención. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en el simposio y gracias a la Sociedad Argentina de Cancerología por darnos este espacio como lo hacen habitualmente, más aún en este año que cumplimos 30 años, la Sociedad Argentina de Terapia Radiante Oncológica, y tenemos a la doctora Rafael Lovici, que fue presidenta en 2 oportunidades, bueno, coordinando especialmente este simposio, así que, bueno, y que es uno de los pilares de la sociedad y empuje permanente en ambas sociedades. Yo voy a hablar del tratamiento de las oligometástasis en cáncer de mama. O sea, nos vamos dentro de este Congreso de la Mujer, un poco la idea del simposio era ir directamente a todo lo que tenga referido al cáncer de mama. Y por eso vamos a ver un poco cuál es la utilidad que puede tener y el concepto de esta enfermedad en esta patología. Sabemos que el cáncer de mama, según los datos del Instituto Nacional del Cáncer, es el primero en incidencia y en mortalidad, y que alrededor del 6% de las pacientes con cáncer de mama metastásico debutan con metástasis de novo, y que un 20 o un 30% de los estadios iniciales va a progresar, ¿no?, con enfermedad de distancia. Por lo tanto, entendemos que el cáncer de mama es un espectro de enfermedades cada vez más, ¿no?, con los subtipos intrínsecos, y la biología tumoral no es una enfermedad única para todos. Y la enfermedad oligometastásica es un concepto acuñado en el año 1995 por un radioterapeuta, ¿sí?, que hoy por hoy está teniendo mucha importancia y mucha trascendencia en los pacientes, muy de la mano del aumento de la supervivencia en todos los pacientes. La definición hoy establecida que tenemos son aquellos pacientes que tienen hasta 5 lesiones, ¿sí?, que no tienen que ser necesariamente esas lesiones en un mismo órgano, y que son lesiones que pueden ser tratadas, ¿sí?, con alguna terapia local, llámese cirugía o eventualmente radioterapia. Son aquellas que se pueden presentar sincrónicas con el paciente de inicio o metacrónico a la progresión eventualmente. Por lo tanto, es ese estado de enfermedad intermedio donde todavía tenemos la esperanza, ¿no?, por poner ahí un nombre, o un estado en el cual potencialmente el paciente todavía se podría curar. Y eso es lo que estamos viendo en muchas patologías.
Por lo tanto, dentro de esta enfermedad oligometastásica, son múltiples terapias locales que podemos utilizar para ayudar a los pacientes y dependiendo del órgano, ¿sí? Hay algunas que ya tienen un rol muy establecidos, pero bueno, acorde a lo que vamos a ver en el simposio, la SBRT fue posicionándose en muchas de esas órganos para tratar este tipo de lesiones. Y para los que no están inmersos en la radioterapia, la SBRT fue un cambio conceptual muy importante, ¿sí? Pasamos de la radioterapia convencional, donde tratábamos las lesiones en forma fraccionada, en forma diaria, por varias semanas, a buscar un efecto ahora mucho más ablativo. Entonces, el tratamiento ya implica muy pocas fracciones, habitualmente y hasta 5 fracciones, puede ser un poco más, está permitido que sea un poco más, pero ese concepto está muy acuñado también con el sistema americano, que digamos, considera SBRT si es hasta 5 fracciones, pero no es así en todos lados. Donde entonces los parámetros que tenemos y que usamos en radioterapia del volumen clínico, del volumen de planificación, son mucho más escasos, ¿sí? Porque justamente tenemos que ablacionar y entrar altas dosis de radiación, y para poder tener esos blancos y esos márgenes tan pequeños tenemos una mucha mejor definición de los márgenes, ya sea con fusión con tomografía, con resonancia, con PET, por ejemplo, y donde también el movimiento respiratorio se vuelve muy importante dependiendo del órgano para poder entregar esas dosis ablativas. Entonces es el cambio de paradigma de la SBRT que hoy lo utilizamos de manera muy importante en la enfermedad oligometastásica. Se vio el beneficio de la utilidad de la SBRT en muchas patologías, ¿sí? Tanto en supervivencia global o en digamos, periodo libre de progresión, fundamentalmente en cáncer de pulmón, en cáncer de próstata, en cáncer colorectal. Y mayormente este beneficio se presentó en un trabajo que mostró beneficio en sobrevida global, que fue el trabajo presentado por Palma y que un poco dio digamos, el gran crecimiento a este concepto y la utilidad del tratamiento radiante. Tengamos presente que la mayoría de los beneficios en estas patologías eran en estudios fase 2 y recién están corriendo la mayoría de los trabajos en fase 3. Pero este trabajo, que fue muy importante para nosotros, fíjense que es un fase 2 con 99 pacientes, de los cuales solamente 18 pacientes tenían cáncer de mama, y mostró un beneficio en supervivencia global en aquellas pacientes que se les entregaba SBRT sobre las lesiones metastásicas que no podían superar las 5 lesiones, siempre con el primario controlado. Y podemos ver en el cuadro de la izquierda cuáles eran las otras patologías que teníamos presentes en este mismo trabajo. El beneficio general que tuvimos en sobrevida global en aquellos pacientes que hicieron SBRT y en supervivencia libre de progresión es muy claro, ¿sí? Y a partir de toda esta secuencia de estudio fase 2 hubo una revisión sistemática y un metaanálisis presentado en el 2021 sobre cuál era el rol de justamente la SBRT en pacientes oligometastásicas de cáncer de mama. Y en estas, bueno, podemos sacar muchos datos y conclusiones, y fundamentalmente que presentaron un alto control local, que es lo que vemos también en la práctica, y este control local estuvo alrededor del 90%. Y que claramente dentro de estos subtipos intrínsecos que hoy estamos sabiendo identificar, los pacientes HER2 positivos fueron los que más se beneficiaron de esta técnica. Dentro de otros factores pronósticos que se definieron a partir de esta metaanálisis, bueno, obviamente que las metástasis óseas únicas versus metástasis viscerales y demás, eso era el mejor pronóstico. El número de las metástasis también era un valor, el tiempo del desarrollo de las metástasis, la biología tumoral y el tratamiento sistémico que recibían de la mano de esto que estamos diciendo, que los HER2 tenían mayor beneficio, y desde ya también que tener el control del tumor primario era un factor pronóstico positivo. Hubo un trabajo también, fase 2, reclutando pacientes para poder trasladarse a un fase 3 que se presentó en el ASCO 2022, que valoró el uso de la SBRT en pacientes con cáncer de mama, ¿sí? Que tenían enfermedad locorregional controlada con menos de 4 metástasis y que habían recibido menos de 12 meses de tratamiento sistémico, y se estratificó de acuerdo a estos factores que hablamos recién, ¿no? Si tenía una o más metástasis, el perfil de receptores hormonales, el estatus del HER2, o si habían recibido no quimioterapia para su enfermedad avanzada, y se las comparó en lo que sería el tratamiento estándar, más radioterapia paliativa eventualmente si el paciente tenía dolor, y el tratamiento estándar con ablación de todas las lesiones. Cuando hablamos de ablación de todas las lesiones, significa que el paciente podría ir a otra terapéutica que no sea SBRT, pero la mayoría recibió
SBRT. Y podemos ver que el 60% aproximadamente de las pacientes que participaron tenían en ambos brazos una sola metástasis, y que también el mayor porcentaje de pacientes tenían un perfil de receptores hormonales positivos HER2 negativo. Esta también es una de las primeras evidencias que tenemos en esta patología sobre los fraccionamientos que utilizaron en este trabajo, y podemos ver que las dosis estaban entre las 3 y 5, dependiendo del órgano. Por ejemplo, a nivel periférico en pulmón 45 en 3 fracciones, o a nivel mediastinal 50 en 5 fracciones, que son esquemas que usamos muy frecuentemente en la práctica. 45 en 3 fracciones en del hígado, o a nivel óseo en 3 fracciones para completar 30 grays en total, 3 fracciones de 10 grays cada uno. Insisto en este concepto, versus los 2 grays diarios que hacemos en un paciente convencional, o los 30 en 10 fracciones para un tratamiento paliativo. Bueno, en este fase 2, con la intención de poder avanzar a un fase 3 y una media de seguimiento de 32 meses, cuando se presentó en ASCO, no mostró un beneficio versus la rama estándar, ¿sí? Y un poco tiene que ver con este perfil que les comentaba, ni tampoco presentó un beneficio significativo en supervivencia global en las pacientes con cáncer de mama. Pero, yendo un poco al forest plot y poder analizar, bueno, tratando de seleccionar algún paciente que tuviese un beneficio, podemos notar que también los pacientes que tenían una sola metástasis, que tenían un perfil favorable con receptores hormonales positivos, tenían tal vez un potencial beneficio con la SBRT. Este trabajo empieza a buscar la consolidación, o sea, en un paciente que sabemos que tiene la enfermedad a distancia, consolidación de la radioterapia en pacientes oligometastásicas, y acá se podían ver pacientes con tumores triple negativos o receptores hormonales positivos que progresaron luego de la terapia de tratamiento sistémica, ¿sí? Donde también fue bajo prácticamente no hubo diferencia en cuanto a la supervivencia libre de progresión. Y por último, en el Congreso Americano el año pasado se presentó el Avatar, que directamente voy a utilizar las diapositivas que se pasaron en el Congreso, porque son de un grupo australiano que, bueno, nada, son diseñadas de manera muy original. Y en este caso se valoró el uso de la SBRT en los pacientes que venían recibiendo tratamiento en una primera línea de receptores hormonales positivos, a lo que es la típica terapia con inhibidores de CDK y inhibidores de la aromatasa, que ante la progresión iban a recibir SBRT. O sea, pacientes que estaban en tratamiento y que a la progresión reciben SBRT para ver si podíamos mantener la terapia sistémica, ¿sí? Diferente al planteo que se hizo en los trabajos previos. Y desde ya que la idea era tratar toda la enfermedad que estaba presente. Dependiendo de la localización, se utilizaron diferentes esquemas, ya sea entre, bueno, esta 20 grays en una fracción en 10 pacientes, o 24 grays en 2 fracciones en 25 pacientes, y el número de lesiones tratadas, la mayoría o el 50% tuvo una sola lesión, pero hasta un 6% presentó, bueno, más lesiones, hasta 4. En este caso, la media de supervivencia libre de progresión fue de 10.4 meses, ¿sí? Con el 31% de los pacientes que recibieron SBRT, bueno, en algunos casos tuvieron que tener incluso un nuevo episodio de la progresión. Y ya los resultados finales implican o marcan una supervivencia libre de progresión de 5.2 meses y la media de 10.4 meses. Digamos, el resumen que hacen los autores respecto a este trabajo es que es el primer ensayo prospectivo para investigar el uso de la SBRT para retrasar la utilidad de la terapia sistémica o de rotar la terapia sistémica, que fue una terapia muy bien tolerada, y que la supervivencia libre, bueno, fue mayor a 6 meses, supervivencia libre de eventos, como se había planteado inicialmente en el trabajo. La media de la supervivencia libre de progresión de 10.4 meses, pero este es un dato importante y que lo vemos mucho en la práctica, que 1 de cada 3 pacientes requirió otro tratamiento ablativo, otro procedimiento de SBRT. Y 46% de los pacientes pudieron mantener la terapia sistémica por más de 12 meses. Entonces, si empezamos a seleccionar en las pacientes con cáncer de mama metastásicos cuál podría ser el rol de la SBRT en la enfermedad oligometastásica, bueno, podemos ver pacientes que son buenos y malos candidatos para esta terapia, y buen candidato es aquel paciente
con la información que tenemos hasta el momento, que tenga enfermedad metastásica de inicio, que tenga menos de 3 lesiones, ¿sí? Que tenga una enfermedad primaria controlada y que tenga receptores hormonales positivos. Y acá le agrego que claramente las metástasis óseas, obviamente como es en su pronóstico general, también aporta mayor beneficio para este tipo de terapias. Y que los pacientes, y lo puse este cuadro porque creo que todos nos planteamos en la práctica cuando esto lo vemos en un paciente, y acá fue la primera vez donde lo encontré publicado, aquellas pacientes que tienen metástasis únicas en esternón o en metástasis axilares contralaterales, a ese paciente lo deberíamos considerar para un tratamiento loco regional y no para considerar como un tratamiento de enfermedad metastásica o oligometastásica. ¿Tratamos todo lo que veo? Bueno, no en cáncer mama, pero en cáncer de próstata, el Oriol nos muestra que si yo entrego SBRT a todas las lesiones, tiene mayor beneficio en supervivencia libre de progresión que si los observo a esos pacientes, y lo mismo si tengo alguna lesión sin tratar. Entonces, básicamente hoy el concepto es que cuando tratamos o consideramos seleccionar a un paciente para el SBRT, debería ser aquello en el cual puedo tratar toda la enfermedad visible o tratable. Y esto tiene que ver mucho, bueno, con los conceptos biológicos que hoy tenemos, ¿sí? Esto particularmente muy claro en cáncer de próstata, ¿no? Donde la metástasis se alimenta de la misma metástasis para darle a la progresión, y esto puede estar, bueno, dando, si tratamos toda esa enfermedad podemos cortar esa biología de la enfermedad. También nos surgen dudas de qué hacer con el tratamiento sistémico, ¿no? Si podemos mantener el SBRT en conjunto en simultáneo con el tratamiento sistémico. Tenemos evidencias en muchas patologías y sabemos que en cáncer mama y particularmente en los HER2 es un tratamiento que es bien tolerado, aunque no tenemos una evidencia clara en los trabajos que nos permitan dar una evidencia clara, uno que es seguro. Creo que en la práctica es algo que utilizamos, pero cuando hay alguna terapia target, muchas veces sugerimos para un tratamiento corto ver la posibilidad de interrumpirlo eventualmente o suspenderlo transitoriamente dependiendo del órgano donde vamos a irradiar a ese paciente. Entonces, que hay como un acuerdo y una comunión entre el tratamiento sistémico y el tratamiento local. En cáncer de mama tenemos múltiples ensayos fase 2 y fase 3 que hoy están valorando el uso de la SBRT en diferentes instancias y con diferente perfil de enfermedad, ¿sí? Y que, bueno, esperamos tener prontamente información al respecto. Y tal vez que si partimos que el SBA Comet fue como la evidencia más clara que nos marcó el beneficio en supervivencia y dio pie a que hoy estemos con la SBRT en la enfermedad oligometastásica tan incorporada. Bueno, ellos han generado nuevos trabajos donde están valorando la SBRT dependiendo de la cantidad de lesiones que presentan, ya sea 1 a 4 o incluso más de 10. ¿Sí? Para contestarnos si incluso en esos pacientes hay beneficio en enfermedad oligometastásica. Entonces, un poco para concluir esta presentación, siempre afirmar que la radioterapia tiene un rol muy importante y es parte integral del tratamiento del cáncer de mama, que el tratamiento ablativo con SBRT es una opción y que todos los que hoy la podemos llevar en la práctica sabemos que es un tratamiento que es seguro, que tiene una alta tasa de control local y realmente de muy baja toxicidad, que podemos seleccionar pacientes donde los estudios prospectivos nos han mostrado que hay beneficios considerables y que claramente esta es una instancia en la que la conducta va a surgir siempre de un comité multidisciplinario. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Gracias por la participación a la SAC y a SATRO, perdón. Para mí es un gusto y un honor poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, en estos minutos voy a presentar un tema un poco particular que son las metástasis cerebrales y cómo se pueden tratar con esta técnica que es la radiocirugía. La charla la dividí en varias partes. Primero, generalidades y fisiopatología de cómo se están comportando hoy las metástasis cerebrales. Después voy a hablar puntualmente de la radiocirugía en los diferentes escenarios, lo nuevo y lo que se viene con respecto a radiocirugía y los tratamientos combinados, que hoy por la mañana hablaron también.
Y para terminar, un poco unos casos clínicos de la práctica y unas conclusiones. ¿Cómo podríamos decir hoy qué es la metástasis cerebral? Bueno, yo la considero que es una entidad oncológica singular, es única, y que realmente es un desafío a todos los estándares que tenemos hoy, ya sea local, locorregional y sistémico, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que saber de dónde vienen estas metástasis cerebrales? Son células que han resistido a varios tratamientos, a varios escenarios, no solamente a la cirugía, a la radioterapia y a todos los tratamientos sistémicos que se le hayan hecho en su sitio primario, y han logrado escaparse de ese lugar. No solo eso, sino que han evadido todas las barreras físicas que nosotros conocemos, principalmente del cerebro, la barrera hematoencefálica, todo el sistema inmune que tiene la barrera hematoencefálica, acomodarse en el microambiente, alojarse y ahí progresar en ese sitio santuario cerrando las puertas, porque ellas lograron entrar, pero con los tratamientos convencionales no podemos llegar o somos ineficaces. Entonces, bueno, puse un castillito con muchas flechas que estamos queriendo llegar y no se puede. Ahora, siendo un poco más con una lupa, ¿qué pasó ahí, no? Salió del sitio primario, logra hacer una extravasación, logra romper esa barrera perivascular inmunológica, donde están todos los macrófagos, entra al torrente sanguíneo, hace una adhesión, sale, recrece. Muchas veces encontramos que esas metástasis cerebrales han cambiado el perfil biológico de su sitio primario, porque se han ido adaptando para poder llegar hasta el cerebro. Y si por eso no teníamos problemas, hoy ya se sabe también que el cerebro cuenta con esta vía, que es la vía linfática. Sí, el cerebro tiene un sistema linfático que desde el año 2012 ya se ha descrito, y la verdad que hoy lo único que hay son investigaciones, hay evidencia de algunos casos en los cuales hasta incluso cáncer de mama, estos HER2 positivos tan problemáticos muchas veces, logran salir del cerebro y alojarse en algunas partes del cuerpo. ¿Y esto cómo se ha demostrado? Con las inyecciones que hacen los especialistas en cámara gamma, donde hacen inyecciones intratecales y han visto que el líquido drena a las cadenas ganglionares también desde el cerebro. Entonces uno se replantea a veces si a veces realmente es necesario esperar algún tipo de respuesta o atacar directamente cuando tenemos este confinamiento de células malignas en el cerebro. ¿Qué sabemos de las metástasis cerebrales? Bueno, primero está el pulmón, segundo viene mama y después los otros tumores. Es 10 veces más frecuente que todos los tumores primarios del cerebro, se da hasta en el 40% de los pacientes que tienen cáncer y son muy mórbidas, dan síntomas, convulsiones, trastornos neurológicos y todos los que ya conocemos. Ahora, el cáncer de mama, ¿dónde lo tenemos? Bueno, el cáncer de mama, como dije, está en segundo lugar, y eso ya depende también, la probabilidad, no solo per se de cáncer de mama, sino de su perfil biológico, que ahora les voy a mostrar un poquito. Sabemos que en el cáncer de mama, todas las mujeres que lo tuvieron en su historia pueden llegar a tener entre un 20 y un 40% metástasis cerebrales, pero principalmente hasta un 50% este grupo biológico desfavorable, ¿no? Este HER2 enriquecido, y ni hablar del cáncer de mama triple negativo con esta sobreexpresión del BRCA1. El inflamatorio tampoco se salva. Sabemos que entre un 15 y 20% al diagnóstico tienen, y luego de haberse tratado, hay que seguir vigilando porque hay una tendencia a los 2 años, a los 5 años y a los 10 años que da hasta casi cerca de un 20% que desarrollen metástasis cerebrales. O sea que la metástasis cerebral es una espada de Damocles que tenemos dando vueltas siempre cuando tenemos un cáncer de mama. Por lo tanto, bueno, es un desafío en la oncología. Fíjense, esto es puntualmente metástasis cerebral, cáncer de mama, y según el tipo luminal, hoy lo mostraron, no es lo mismo un paciente luminal que un desfavorable. La sobrevida cambia rotundamente. 2, 3 años, ya tenemos pacientes vivos hasta 4 o 5 años con metástasis cerebrales, versus estos desfavorables que no llegan al año muchas veces.
Y cuando nosotros nos encontramos con este escenario, siempre a los médicos nos gusta buscar las guías. Las guías son cada vez más grandes, tantas cosas. Las guías yo digo que son guías. Y uno tiene que adaptarla a lo que tenemos enfrente, ¿no? Y cada vez, yo no la quise comparar, pero la de 2020 a la 2024 es como que se va, ya no entran más en las pantallas, las cosas que se pueden hacer, que son muchas. Tratamiento quirúrgico, sistémico y la radiocirugía. Y principalmente esto, ¿no? El tratamiento sistémico que hoy viene desarrollándose muy ampliamente. Con lo que respecta a la radiocirugía, yo no voy a hablar de máquinas, simplemente decirle que es una técnica ablativa, como mostró el doctor Máximo Barros. Son alta dosis de irradiación en un blanco, protegiendo el tejido sano. Esto se puede hacer entre 1 y 5 días de tratamiento, y lo que sí en la cabeza necesitamos tener una guía estereotáctica para tener precisión. Se llama radiocirugía porque el efecto ablativo se asemeja a la cirugía, y la primera persona que lo desarrolló fue un neurocirujano. Pero esto no es cirugía, es un efecto similar a la cirugía, pero es un método no invasivo. Ahora, ¿cuánto lo utilizamos en un escenario de metástasis cerebrales, no? Fíjense, acá, a ver si tengo para mostrarle. Uy, perdón, me fui para... Bueno, en la primera columna, que son pocas metástasis cerebrales, la mayoría utiliza la radiocirugía, pocos utilizan el holocráneo, ¿sí? Algunos usan una técnica que hoy se está desarrollando más, que es irradiar toda la cabeza con más dosis en donde lo que se ve. Pero fíjense, cuando pasamos al escenario de múltiples metástasis cerebrales, la mayoría irradia todo el cerebro y pocos irradian puntualmente cada lesión. Hasta ahí venimos bien, pero fíjense, ¿no? ¿Quiénes son los que indican más holocráneo o irradiar toda la cabeza en múltiples metástasis cerebrales? Nosotros, los radioterapeutas. Y el neurocirujano, acá está, en el último cuadrito, son los que tienden a hacer más radiocirugía. ¿Estamos? Ellos se tienen más fe con la radiocirugía que nosotros mismos los radioterapeutas. Y no están equivocados. Voy a hablar un poco de metástasis cerebrales únicas. Esto ya es conocido, son lo último que se presentó como una tabla, y esta sí es tiene evidencia a nivel 1, que siempre que haya metástasis cerebrales únicas, la radiocirugía es la elección, por todo esto que les muestro. Control local y principalmente cuidado de la función neurocognitiva, ¿sí? No se olviden, ahora les voy a mostrar que los pacientes viven muchos años después de las irradiaciones. Y fíjense, cuando se hace radiocirugía sola versus una irradiación encefálica, el deterioro de la memoria es el doble cuando no se cuida el cerebro que cuando lo cuidamos. ¿Estamos? Un 24% cuando se hace la radiocirugía versus más de la mitad de la gente que tiene un deterioro neurocognitivo. Cuando hablamos de deterioro neurocognitivo, estamos hablando de una morbilidad grave, ¿sí? Hay pacientes que llegan a tener hasta demencia, o sea, hay pacientes que quedan vivos, pero con un inicio de demencia que es irreversible. No hay cura para la leucomalacia o para el daño neurológico por la radioterapia. Con respecto a las metástasis cerebrales múltiples, ya se sabe de que hacer radiocirugía obviamente da control local, porque es una dosis más alta, cuida la función neurológica, pero bueno, siempre decimos al paciente, vamos a tratar lo que vemos, y si en un futuro llega a aparecer otra o más, ahí evaluamos si repetir una radiocirugía o aplicar alguna técnica moderna de irradiación cerebral. Fíjense, este es un caso típico de una diseminación miliar en todo el cerebro, está marcado en rojo, nosotros nos marcamos, y esto es lo que es la radiocirugía. Cada puntito se trata con alta dosis de irradiación, y el resto recibe casi nada. Y son dosis ablativas. El control con la radiocirugía excede el 90-95%. Es muy bueno. Y esto se extrapola un poco, el tumor más metastásico cerebral, que es el pulmón, y los asiáticos han hecho mucho seguimiento con respecto a la toxicidad cuando irradiamos tantas metástasis cerebrales con radiocirugía. Fíjense, la leucomalacia, lo que yo les dije, que es poner el cerebro blanco por la toxicidad, no demostró cambios en irradiar una metástasis, 2 metástasis o 10 metástasis. Misma toxicidad, ¿sí? Pero ellos no quedaron con eso, sino que fueron a hacer el mini-metasTest, también fue similar, y como vieron que eso les fue exitoso, ahí ya se largaron a irradiar
más metástasis cerebrales y hacer un estudio neurocognitivo para ver si había un daño o alguna toxicidad por los tratamientos. No, no hay. Lo que ellos sugieren siempre es elegir el paciente, ¿no? Cuando uno va a ofrecer este tipo de tratamientos, tiene que ser un paciente en buen estado general, un buen estado neurológico y obviamente evitar que la enfermedad sistémica esté activa o progresando. Esto es lo que es la radioterapia antigua holocraniana, todo el cerebro. Sabíamos que esto funciona a medias, 30, 50%, y siempre decíamos que vamos a irradiar el cerebro porque después la quimioterapia sirve para que entre, ¿sí? Rompe la barrera hematoencefálica. Pero bueno, fíjense, esto es lo que es un cerebro blanco. 6 meses después de la radioterapia holocraniana, un 30% de los pacientes tienen esto, que es una leucomalacia. Y eso se ocurre porque el hipocampo, que es la zona más sensible a la radiación, se daña. Las células más sensibles se alojan en esa área del hipocampo. Mueren más rápido con la radiación que el resto de las células cerebrales. Y de ahí que se desarrollaron técnicas para bajar la dosis de irradiación en esa zona y dar menos toxicidad y con buenos resultados. Fíjense, el deterioro neurocognitivo es mucho más bajo cuando se protegen las zonas elocuentes, ¿sí? Y obviamente que si eso además se le puede hacer radiocirugía a lo que se ve, mejor todavía. Hay mayor control local y menos toxicidad en algunos escenarios donde se puede indicar este tipo de técnica. Y como fue también con todo, bueno, empezaron a haber casos, ¿no?, que eran metástasis cerebrales con infiltración meningia, pero no esa meningitis clínica, paciente rígido en camilla, no, meningitis por imágenes, con leves síntomas, donde en algunas situaciones se puede hacer algún tipo de irradiación más prolija, más localizada y con buenos resultados, principalmente clínicos. Fíjense, este es un caso de una metástasis cerebral donde se le irradió la región meningia afectada y un bus a la metástasis activa. Bueno, para ir dando un poco de resumen con lo que respecta al deterioro neurocognitivo, siempre que se pueda proteger mejor, ¿sí? Cuando se protege, obviamente, los resultados son mejores. Si no, el deterioro neurocognitivo es elevado, más del 50%. Y estos son los trabajos en curso que hay con respecto a las metástasis cerebrales con radiocirugía o técnicas avanzadas de radioterapia. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, recientemente en el Congreso Internacional de Radiocirugía, hoy la tendencia es hacer, vamos a llamarlo una radiocirugía post-neoadyuvancia, ¿sí? ¿Qué hacen? Pacientes recientemente diagnosticados con enfermedad activa, pero con bien, en buen estado general, lo que se hace, tratamiento sistémico con drogas que penetren en el sistema nervioso central y lo que queda se irradia, ¿sí? Este es el ICON, es un fase 2 que el autor comentó que tiene buenos resultados y pronto lo van a pasar al 3. Y después la radiocirugía selectiva. ¿Qué significa selectiva? Tenemos un paciente joven, en buen estado general, pero tiene tanta enfermedad que no es posible hacerle ni radiocirugía ni ninguna otra técnica por la toxicidad que uno puede llegar a dar. Entonces, evitamos hacer una irradiación holocraniana, irradiamos puntualmente, nosotros elegimos principalmente las metástasis más sintomáticas y más grandes, con eso abrimos camino a las drogas que le van a hacer, activamos esa cascada inmunológica y este famoso efecto abscopal a distancia. Bueno, y por último, el tema que hoy está muy en boga y yo creo que tenemos que desarrollarlo más, principalmente con la comunicación, son los tratamientos combinados. Radiocirugía con los tratamientos sistémicos. Y hoy se habló mucho qué droga penetra y qué droga no. Fíjense, no todas pasan la barrera hematoencefálica. Acá hay un cuadrito muy interesante, cuáles son las que mayor penetrancia tienen, pero bueno, todas sirven. ¿Y por qué pasa eso? Porque el agente citotóxico común tiene un diámetro muy grande, ¿está? No logra pasar la barrera hematoencefálica y sí estas drogas nuevas. ¿Qué tenemos, por ejemplo? En los HER2, ¿sí? Con el lapatinib. Yo creo que por acá viene el futuro, ¿no? O sea, el tratamiento combinado, porque no solamente tienen mejor control local, sino que se está viendo mejor sobrevida en algunos casos,
¿sí? Este es un trabajo, no es nuevo, va a cumplir 12 años. Del 2013 se presentó el Dapatinib con pacientes HER2 y fíjense cómo tiene mejor resultados con la asociación. Este es otro que se publicó más recientemente, similar, donde la respuesta completa, fíjense, 35% del tratamiento combinado versus apenas un 11% con radiocirugía sola. O sea, el tratamiento combinado ayuda en la sinergia para los efectos locales. La respuesta parcial, ni hablar, mucho mejor. Y sí, ese tabú de la radionecrosis. La radionecrosis va a estar siempre, la célula se va a morir, no se va a ningún lado. Ahora, sabemos nosotros que la radionecrosis, de 10, solamente la mitad es sintomática. Y de esa mitad, un porcentaje necesita tener un tratamiento más activo. Con respecto a las terapias targets, hay cosas que se están publicando, muchos trabajos con buenos resultados. Y en cáncer de mama tenemos fase 1 y fase 2, principalmente los TDM1, pero el TDM1, como mostraron hoy, son bastante tóxicos, entonces los están tratando de hacer de alguna forma diferido a la radiocirugía. La inmunoterapia también está muy desarrollada en metástasis cerebral de melanoma, pero en cáncer de mamas también ya hay fases 2 que están utilizando el pembro y el atezo para metástasis cerebrales. Bueno, les voy a mostrar unos casos. Nosotros en nuestro centro buscamos, la doctora, una de las residentes mayores, la doctora Reyes, hizo un trabajo muy interesante que lo presentamos el año pasado, donde buscamos estas pacientes con factores pronósticos desfavorables, ¿sí? Ya sea el HER2 o los triple negativos. Y vimos qué pasaba con la radiocirugía. Ahí nuestro medio por ahí no podemos ver si hay tanta concomitancia o no lo sistémico porque, bueno, es la realidad que tenemos. Y fíjense, el control local fue alto, 96%. ¿Qué significa control local? Que yo lo trato y no crece, y que después se achica. Y lo que sí encontramos como un factor pronóstico, que eso no va a cambiar nunca, que es el estado con el cual recibimos al paciente antes del tratamiento. Es un trabajo chico, son 53 metástasis cerebrales en 33 pacientes que en este subgrupo de cáncer de mama. Acá les traigo un caso, creo que algunos ya lo habrán visto, pero siempre lo muestro. Esta es una mujer que en el año 2008 empezó un cáncer de mama, en 2012 hizo metástasis óseas, y en el 2014, hace 10 años, hizo metástasis cerebrales múltiples, le irradiamos un holocráneo, es lo que se hacía. Y anduvo bien, anduvo muy bien la mujer. Vuelve en el 2017 por un control, todo controlado, pero había una diseminación miliar en todo el cerebro. Ahí lo identificamos qué es lo que se podía hacer. Y cuando hicimos la secuencia del T2, el FLAIR, fíjense cómo se ve blanco, ¿sí? Esta es una mujer con esa toxicidad tardía, que es una leucomalacia. Una mujer que estaba dando clases, sin síntomas neurológicos, con una leucomalacia en puerta. Reirradiarlo no lo íbamos a hacer, es una de las opciones, pero reirradiar el holocráneo, ¿no? Entonces ahí hicimos, el contagio eran 80 metástasis cerebrales, ¿sí? Nos quedamos sin dedo, tanto de dibujar, ahí estábamos. Y hicimos un pre-planning. Eso es lo bueno con las máscaras y todos los sistemas nuevos de hoy, que podemos hacer una prueba antes de tratarla. Bueno, de irradiar todo, irradiar puntualmente, irradiamos puntualmente. Lo hicimos en 3 días. Después los doctores podrán acotar algo o diferir en lo que se puede hacer, pero es casos puntuales, ¿no? Como dije, son singulares, cada uno es distinto. Y se fue, la señora era de Chaco, vuelve a control un año en avión, la señora, seguía trabajando, y todo eso que se ve en la fosa posterior es todo efecto radionecrótico, ¿sí? Control de la enfermedad, fíjense, y esa lesión que está en la región córtico frontal, la anterior izquierda, eso es radionecrosis, confirmado por la difusión y perfusión, o sea que estaba controlado el año después, y sin síntomas. Este es otro, una mujer de 79 años de edad, 2010, un cáncer de mama luminal. Hizo todo el tratamiento que había que hacer, la mujer era una fumadora, y empezó con una fascia expresión. Estamos hablando 14 años después. Se le hizo una resonancia y el radiólogo nos decía que eso era una metástasis cerebral, vino derivada para una radiocirugía. Pero bueno,
¿Cuál es la probabilidad que un luminal a 10 años, 15 años te haga una metástasis cerebral? Es rarísimo. Terminando ya. Bueno, convencimos al neurocirujano, la operamos y eso fue un absceso. O sea, no todo es metástasis cerebral. Ojo. Bueno, para terminar, ¿qué es lo importante? La selección de cada caso. Estas nuevas radioterapias en calidad de vida son superiores a cualquier otra. La radiocirugía, los tratamientos modernos son mejores en todo. ¿Está? Hoy la radiocirugía, que es tan efectiva, bueno, tenemos que elegir cuándo aplicarla. Podemos esperarla, podemos hacerla después de una adyuvancia. Y esto lo que está, que es el tratamiento sinérgico con las nuevas drogas, que eso es la tendencia que hoy, que es el futuro que se viene. ¿Cuándo hay que hacer una irradiación holocraniana? Bueno, después lo podemos conversar, pero personalmente lesiones pocos definidas, que no sabemos bien dónde están, o que de un control al nuestro hay una rápida progresión donde no nos va a dar tiempo para hacer nada. Bueno, traje esto como una conclusión. Esto es una guía, para mí no, a mí me pierde más que ayudarme. Lo más importante es esto, el performance del paciente, cómo está, ¿sí? Qué tenemos para tratar, con qué tratarlo y obviamente si tenemos nuevos blancos moleculares y asociarlo con la radiocirugía mejor. Y bueno, y el detrás de escena todo esto, este es nuestro grupo de Córdoba, con quien tengo el orgullo de representar, con los cuales trabajamos físicos, médicos, enfermeros, bueno, todos. Así que bueno, muchas gracias por... Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Gronovich, yo soy médico de radioterapeuta. Agradezco a las autoridades del Congreso y de la SATRO por la invitación. Yo voy a referirme puntualmente a qué hacemos cuando el paciente ya se trató, ya recibió la radiocirugía y cómo lo seguimos, cómo valoramos qué tal le fue al paciente, tratando de poner énfasis en lo más objetivo que se puede hacer. Hay cosas que voy a ir pasándola, pues ya fueron habladas en la presentación anterior. Sabemos que hasta el 30% de los pacientes con cáncer van a desarrollar metástasis cerebrales. Es la complicación neurológica más frecuente de los pacientes con cáncer y generalmente los sitios primarios más frecuentes son el pulmón y la mama. Dentro de todas las opciones de tratamiento que hay, la radiocirugía es una de ellas. Vamos a hablar puntualmente de eso, ¿sí? Como se nombró en la presentación anterior, hay varias variables que se tienen en cuenta a la toma de decisiones. Tienen que ver con condiciones del paciente, condiciones de las lesiones, ubicaciones y el estado de la enfermedad, ¿sí? Hay una herramienta que se nombró en la presentación anterior, que es el GPA Index. Hoy es una aplicación de un celular que da mucha información sobre el pronóstico, ¿no? Sobre cómo le va a ir al paciente que tiene esto y anticipa un poco la evolución que uno pueda esperar. Entonces, antes de ver cómo se evalúa un tratamiento de radiocirugía, creo conveniente que discutamos cuál es el objetivo que se busca con el tratamiento. Por ejemplo, si tratamos una metástasis ósea, nosotros vamos a buscar cómo medimos la respuesta al tratamiento, porque si esperamos el cambio imagenológico, es decir, que haya algún cambio en la tomografía, pueden pasar años hasta que ocurra eso. Entonces, ¿cómo valoramos si el tratamiento fue efectivo o no? Y bueno, en la metástasis ósea es muy sencillo, es el consumo de analgésicos. Si hay un cese en el consumo de analgésicos o una caída, podemos decir que la respuesta fue buena. Pero en la radiocirugía, ¿cómo lo medimos eso? Entonces, necesitamos establecer cuál es el objetivo. ¿Cuál es el verdadero objetivo de este tratamiento? Controlar la sobrevida, el control local intracerebral, el control local de la lesión o la toxicidad que puede aportar el tratamiento. Fíjense este caso, este trabajo que demostró que en más del 73% de los pacientes con cáncer la causa de muerte se debió a la enfermedad sistémica y que la enfermedad sistémica fue el gatillo del desenlace de un paciente oncológico. Entonces, si la causa principal de muerte en un paciente con metástasis cerebrales es el estado de la enfermedad sistémica, para que la radiocirugía sea considerada un tratamiento exitoso, ¿debe demostrar beneficio en sobrevida? Sabemos que los determinantes clásicos de la sobrevida global están influenciados por la condición del paciente, la edad, las comorbilidades que pueda tener, el número de lesiones, la ubicación de la misma, porque esto condiciona el tratamiento que pueda recibir, el tumor primario, la condición del tumor primario,
el tipo de tumor primario y la presencia de la enfermedad extracraneal. Ahora, ¿está influenciada por el control local? ¿Qué variables tienen relación con la sobrevida en un paciente metastásico? Bueno, sabemos que la condición clínica, como fíjese estos dos trabajos arriba, la condición clínica y el estado de la enfermedad sistémica son variables claramente conocidas que se van a relacionar con la sobrevida. Pero el control local, fíjese en este trabajo de abajo a la derecha, que es un trabajo del 2004 que intentó comparar cómo le va a los pacientes que logran controlar una metástasis en función del cerebro, es decir, control local intralesional en favor del control local intracerebral. Y se toparon con esto, de que existen factores que demuestran mejoría en la supervivencia. Por ejemplo, como lo demostraron acá, que los pacientes que logran control local tienen un beneficio en sobrevida. Esto fue, recuerdo, del 2004. Con el tiempo fueron apareciendo mejores trabajos, son estos que están acá en esta tabla, y fíjense que apareció un trabajo que demostró un beneficio claro en sobrevida en un subgrupo de pacientes. Un fase 3, muy bien hecho, que dijo que los pacientes que tienen de 1 a 4 metástasis existe una ventaja en supervivencia. Pero, esto, 10 puntos, ¿no? Acá está. Pero fíjense que es este el trabajo, ¿no? El que demostró beneficio en supervivencia. Cuando se analiza solo la rama de radiocirugía, fue la que menores valores tuvo de control local. Entonces, mejoraba la supervivencia, pero no el control local, porque si quería mejorar el control local, tenía que adicionar el holocráneo, como fue la rama que obtuvo los mejores valores, pero la adición del holocráneo, como se mostró en la presentación anterior, empeora la función cognitiva. Entonces, si queremos priorizar el control local por sobre el beneficio que pueda tener el paciente en no tener deterioro cognitivo, ¿qué pasa cuando juntamos esos dos casos? Bueno, fíjense en este trabajo, en cuanto a la recaída intracerebral o al control local intracerebral, fíjense que la rama que recibió el holocráneo tuvo los mejores valores de control, pero a la hora de la sobrevida le fue igual. Entonces, si el objetivo que buscamos es la sobrevida, ni la radiocirugía ni el holocráneo lo van a cumplir. Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo que buscamos con este tratamiento? ¿La sobrevida, el control local intracerebral o el control local intralesional? Y evitar el daño neurológico o incluso evitar o retrasar la necesidad del holocráneo. ¿Qué otras variables van a afectar la respuesta que va a tener un paciente? Bueno, el diagnóstico histológico, la presencia de mutaciones identificables, el control de la enfermedad primaria, como lo vimos antes, la tolerancia del paciente a un tratamiento sistémico, el grado de respuesta tumoral que pueda tener, la ubicación, el número y el tamaño de las lesiones, la presencia de edema, el primer abordaje que pueda tener, y esto que lo encontré escrito y me encantó, que es la aleatoriedad biológica individual. Entonces, ¿qué variables van a condicionar la respuesta la respuesta intralesional en un tratamiento? Bueno, sabemos que la dosis y el volumen de la lesión que vamos a tratar, porque sabemos que dosis inferiores a esto aportan valores de control local más bajos y lesiones que tengan más de este tamaño no van a tener los valores esperados del control local. Entonces, podemos decir que, bueno, fíjense en este trabajo como acá están distribuidas las lesiones de acuerdo al tamaño, y esto es el control local. Fíjense que las lesiones más grandes son las que tenían menor control local. Entonces diríamos, si hacemos tratamientos de un día y la lesión supera este tamaño, la probabilidad de control local es muy baja, entonces no tendríamos por qué hacerlo. Pero fíjense acá estos dos trabajos, que al empezar a desarrollarse la radioterapia fraccionada o la radiocirugía fraccionada, el uso de la máscara termoplástica y no la necesidad del marco estereotáctico, esto permitió que se puedan hacer tratamientos en más días. El fraccionar los tratamientos es lo que abrió la ventana a que lesiones más grandes puedan ser tratadas con similares valores de control local. Pero entonces, ¿el control local es la única variable o no? Fíjense la histología. Estos son dos lesiones similares, en tamaño son más o menos parecidas, con una ubicación más o menos parecida, pero con diferente histología. Y fíjense acá en esta tabla cómo el melanoma tiene mucho menor tasa de respuesta que el cáncer de mama, con lo cual la histología también cumple una función en determinar una respuesta. Entonces, ¿cómo tiene que ser un tratamiento de radiocirugía para poder
apuntar a ese objetivo que es el control local. Tiene que ser un tratamiento rápido y de fácil acceso. No debe demorar el inicio de un tratamiento sistémico ni retrasar la continuidad del mismo. Recuerdo que la variable más importante, la sobrevida que va a tener un paciente oncológico, es la enfermedad sistémica. Entonces, si la enfermedad sistémica está sostenida por el tratamiento sistémico, este tratamiento no puede ir en contra de eso. Entonces, no puede demorarlo ni puede entorpecerlo. El tratamiento debe contar con la mejor calidad de imágenes iniciales. ¿Por qué? Porque tenemos que valorar cuál es la condición verdadera del paciente, el número de lesiones y si el tratamiento le va a aportar o no control local. Y que tenga el menor riesgo de daño posible, porque ese es el otro objetivo que vamos a buscar. Y que pueda ser seguido. Entonces, una vez que tratamos a este paciente, ¿cómo lo seguimos? Bueno, es un gran desafío. De protocolo, en la mayoría de los trabajos siempre se hacen estudios trimestrales, ¿sí? Se busca saber la condición clínica, la presencia de síntomas o no, cuál es la condición de la enfermedad sistémica, la tomografía aporta, pero el gol estándar para esto es la resonancia, específicamente el T1, el T2 y el FLAIR. Son las secuencias específicas. El PET, yo lo nombro, es una herramienta importante, no como forma estandarizada, pero aporta datos. El problema es que la captación fisiológica de la corteza nos aleja de la posibilidad de poder discriminar una lesión. Ese es el lugar donde aparecen los aminoácidos como trazadores, que todavía es algo poco cercano a la práctica cotidiana. Hay varios criterios utilizados para medir la respuesta de una lesión. Tienen muchas similitudes y a la vez diferencias. Yo particularmente utilizo el último, que es el RANO. Esto es Response Assessed Neuro-Oncology in Brain Metastasis, es el que más se acerca a la realidad, ¿sí? Pero si me baso en valores objetivos no tiene mucha diferencia con los criterios RECIST, ¿sí? Estos son para patologías específicas, ¿no? Para el glioblastoma o para los linfomas, ¿sí? Y los criterios WHO están como un poco desactualizados. Fíjense que para considerar a un paciente con una respuesta parcial tuvo que haber tenido una disminución del 50%. En cambio, el RECIST o el RANO usan entre el 20 y el 30%. Aclaro que el RANO es un criterio utilizado para trabajos clínicos, ¿sí? Puede tener aplicación en la práctica clínica y definió a las lesiones como target y no target. ¿En qué se basó en esto? Bueno, que las lesiones target son lesiones a partir de 10 milímetros y las lesiones no target son las lesiones durales, leptomeningia o de menor tamaño. Cuando hay múltiples lesiones se toma la más grande como líder para poder medirlas y el tiempo recomendado es a partir de las 6 semanas. Esta es la tablita del criterio RANO. Fíjense lo que hablamos recién, que para considerar una enfermedad estable, la lesión tuvo que haber disminuido por lo menos un 30%, perdón, no haber disminuido un 30%, pero no haberse incrementado un 20%, porque el criterio de progresión es que haya aumentado más del 20% y la respuesta parcial que haya disminuido al menos el 30%. Esto recuerdo que es para lesiones medibles, ¿sí? O como habíamos dicho antes, las lesiones target. Pero cuando nos encontramos con una lesión menor a 1 centímetro, que es una situación frecuente, hay una actualización del RANO que cuestionó el porcentaje. ¿Es lo mismo tomar medidas absolutas que medidas relativas? Bueno, este trabajo aumentó la sensibilidad de este criterio RANO al dejar de usar porcentaje, es decir, valores relativos, y tomar valores absolutos. Y con esto se mejoró la sensibilidad de las lesiones menores a 1 centímetro. Pero no todo lo que aparece grande es una progresión. Por eso esta diapo se titula así: cambios de tamaños en función del tiempo y la histología. Este trabajo puso en una bolsa todos los pacientes que fueron tratados con metástasis cerebrales, independientemente de la histología, y vio que la evolución natural de una lesión tratada es que los primeros meses va a tener cierta variación de tamaño, cercano al año va a tener un gran incremento del tamaño y luego van a ir disminuyendo. Esto es globalmente, ¿no? Y cuando se discriminaron las lesiones por la histología, dividiéndola en radiosensible y radioresistente, eso sería, radiosensible sería mama, por ejemplo, y radioresistente sería melanoma, el patrón de conducta fue diferente. Las lesiones radiosensibles siguen teniendo este patrón de evolución, que al año generalmente aumentan de tamaño y no necesariamente eso se traduce en progresión, pero las lesiones radioresistentes no muestran ese incremento. Y increíblemente se toparon con este resultado.
Fíjese, acá está la supervivencia y acá están los años. Las lesiones que habían incrementado el tamaño fueron las que tuvieron mejores valores de supervivencia. Entonces, ¿ese cambio de tamaño es un factor negativo en la supervivencia? Cuando vamos a medir una lesión, que es la forma con la cual pudiéramos establecer la respuesta a un tratamiento en base a los criterios RANO, que es lo que tomamos como parámetro, hay que tener en cuenta estas salvedades. El 50% de las lesiones transitoriamente pueden mostrar un agrandamiento después de la radioterapia sin necesariamente ser progresión. Un realce del contraste endovenoso post-radioterapia no puede diferenciar cambios post-tratamiento, progresión, pseudoprogresión o necrosis. Los cambios relacionados al tratamiento son más frecuentes cuando el paciente recibe inmunoterapia respecto de la quimioterapia o la terapia target. Los pacientes que reciben inmunoterapia presentan infiltrados inflamatorios en las lesiones y esto confunde. El aumento del tamaño, del edema o la persistencia de la captación del contraste endovenoso no son variables que sirvan para medir la respuesta al tratamiento. Sabemos que una lesión tratada va a tener genéricamente esta evolución en una resonancia. Pero fíjense la cantidad de cambios histopatológicos que pueden ocurrir en eso que estamos viendo como lesión. Entonces, si nosotros nos basáramos en criterio RANO, lo que haríamos es medir de acá hasta acá. Pero tendríamos una medida y lo deberíamos hacer en los 3 planos. Pero vamos a tener una medida que cuánto se va a corresponder con la realidad de lo que está pasando en la lesión. Sabemos que al ser expuesta una lesión a la radiación pueden ocurrir varios fenómenos. Uno de ellos es la pseudoprogresión, que es ese agrandamiento transitorio que lo mostré recién. Es un fenómeno que puede estar descrito hasta en el 30% de los pacientes. Es una situación en la cual la radiación generó vasodilatación, hubo un aumento del flujo de sangre por mayor permeabilidad capilar y ruptura de la barrera hematoencefálica. Entonces pensemos que si se rompió la barrera hematoencefálica, ese paciente cada vez que se haga un estudio contrastado va a captar. No porque la lesión esté activa o porque esté creciendo, sino simplemente porque hay una ruptura de la barrera hematoencefálica. Y eso genera, como dice acá, una respuesta excesiva a la inflamación, con un gran realce en el contraste. Y este efecto de pseudoprogresión es más frecuente en los pacientes que reciben inmunoterapia. La necrosis actínica tiene una incidencia bastante parecida, puede ocurrir a los meses o incluso a los años del tratamiento, pero sabemos que el 90% de las radionecrosis van a ocurrir dentro de los 5 años y genera un gran daño endotelial. Ese daño endotelial genera, como vimos antes, trasvasación de contraste. Entonces, si yo me baso en el T1 gadolinio axial para tomar una medición, me puedo estar cruzando con una pseudoprogresión, con una necrosis actínica y no necesariamente con una progresión. Entonces, ¿cómo puedo hacer para diferenciarla? Bueno, el daño por radiación ocurre dentro de la zona tratada. Tiene predilección por la sustancia blanca, especialmente el cuerpo calloso. El área de realce se va a rodear de edema. Y existen diferentes patrones de realce. Realce nodular, rectangular, irregular, lineal. Y eso no tiene... Vuelvo acá a la foto anterior. Aparecen descritos en la bibliografía varios patrones de realce. Como puse acá abajo, la lesión realce en queso suizo, la burbuja de jabón o el pimiento verde cortado no tienen valor predictivo. Entonces, diferenciar algo simplemente por la resonancia convencional es muy complejo y puede llevarnos a un lugar que no nos va a aclarar la situación. Para eso se desarrollaron diferentes herramientas dentro de la resonancia, que son la difusión, la perfusión y la espectroscopía, que lo que buscan es como aclarar un poco más esa zona de realce. Entonces, hasta acá podemos decir que la forma que lo seguimos es la resonancia. Dentro de la resonancia buscamos las 3 secuencias clásicas, T1, T2 y FLAIR, y dentro del T1 tomamos las medidas, pero como acabo de mostrar, eso no nos lleva todavía a una conclusión exacta. Estas 3 herramientas de la resonancia sí permiten aportar más datos. Le hablo 2 palabras de cada una. La difusión es una medida de pasaje de moléculas. Entonces, cuanto más tejido tumoral hay menos posibilidad de pasaje de moléculas. Entonces, cuando la difusión es más baja, habla de que hay más tumor. La perfusión es una medida de flujo. Entonces, cuanto más tumor hay, más perfusión hay. Cuanto menos tumor hay, menos perfusión hay. Y la espectroscopía lo que busca es hacer un sondeo a través de construir un cubo imaginario dentro de la lesión o varios pequeños cubos dentro de toda la lesión, eso es el monovoxel o multivoxel, y ver cuál es la cantidad de neurotransmisores que están habiendo ahí. Groseramente,
la progresión va a demostrar que hay pico de todos los neurotransmisores y la radionecrosis caída de esos neurotransmisores. Entonces, sumando estas 3 herramientas más lo anterior, podemos acercarnos un poco más a la verdad que estuviera ocurriendo en una lesión que fue tratada. Sabemos que existen efectos tardíos, como se nombró en el tratamiento en la clase anterior. Esto es la inflamación de la sustancia blanca periventricular, que es algo muy común luego del holocráneo, y que eso es lo que se traduce en leucoencefalopatía, o no sé si vieron alguna vez algún informe de una resonancia en una persona de muchos años, lo que se ve, o de no tantos años, leucoencefalopatía, que es el adelgazamiento de la sustancia blanca. También pueden ocurrir cambios vasculares por tratamiento, incluso está descrito la transformación maligna de tumores gliales y de neurinomas, con incidencias muy bajas, pero lo que tenemos que entender es que la radiación va a generar algún efecto, van a ocurrir situaciones, incluso hasta la transformación maligna, con muy baja incidencia. Ahora les voy a contar 3 casos, voy a ir muy rápido, de pacientes que fueron tratados. Esta es una señora de 55 años con cáncer de mama, desde el 2014. En el 2019 se detectó progresión sistémica, hace una biopsia de hígado y es un HER positivo, y en el cerebro tenía una única lesión. Ahí vemos la foto, es una lesión pequeña, se pudo hacer un tratamiento en un día. Y a los 10 meses, ocurre, la lesión duplica el tamaño. Entonces acá empezamos con las varias incertidumbres. Una de ellas es, ¿está progresado? Y si está progresado y el resto del cuerpo está controlado con el tratamiento sistémico, ¿qué hacemos? ¿Retratamos? ¿No retratamos? Fíjense. Fíjense la cantidad de edema que genera, el tamaño grosero que tuvo y que incluso está colapsando parte del cuarto ventrículo. Es decir, no es un caso sencillo de opinar que se vaya siguiendo porque hay alguien que está apurando, que es el mismo paciente que ve que esto está creciendo y que los informes dicen que las lesiones van creciendo. Entonces, a pesar de eso, dijimos medicarla, controlarla y ver la evolución. Fíjense a los 2 años cómo está. Esto disminuyó de tamaño, disminuyó el edema y tiene todo este patrón necrótico alrededor. No obstante, tuvimos mucha presión de quien la trataba de tomar una decisión con esto, de qué hacer o no. Bueno, entonces le sugerimos hacer una espectroscopía. Fíjense el informe acá, dice, acá está recuadrado, se los resumí, dice aumento de tamaño, persiste el edema, restos hemáticos, toma contraste. La espectroscopía tiene pico de los neurotransmisores con una perfusión negativa. Es decir, hay tumor, está habiendo actividad, pero no hay flujo. Entonces la conclusión informaba como recambio celular en relación a la lesión secundaria, patrón neoproliferativo. No le creímos a esto, decidimos seguir controlándola y fíjense la espectroscopía hecha a los 6 meses. Dice, persiste aumento del tamaño, persiste el edema, hay restos hemáticos, la espectroscopía sigue informando picos de colina, la conclusión, compromiso neoplásico con cambios postactínicos. Ante la presión difícil de sostener, tomamos la decisión de reirradiar a la paciente, le hicimos un esquema fraccionado, que es el que menos edema genera, pero fíjense el aspecto de la lesión. Sigue siendo algo necrótico, irregular, con captación. Esto es el control al año del tratamiento. Y fíjense lo que informa la resonancia. La lesión sigue estando grande, toma contraste, tiene edema, tiene restos de sangre, la espectroscopía viene igual. Entonces acá nos llevamos a plantear, ¿estuvo bien indicado el tratamiento? Teníamos el aval de 2 espectroscopías. La espectroscopía al año sigue informando lo mismo. Fíjese, estos a 60 meses, o sea, esto es lo actual. La paciente se internó por síntomas neurológicos, tiene una lesión que prácticamente le colapsó el cuarto ventrículo. La pregunta se nos hacía de los oncólogos es, ¿ustedes le harían un tercer tratamiento? La respuesta fue no, porque no nos convenció el segundo y este tercero menos, pero tiene síntomas. Entonces, creemos que la única posibilidad de aliviar los síntomas es operarla. ¿No? La operaron a esta señora. Y adivinen qué vino la anatomía patológica. Exactamente. Acá, con el diario del día lunes, ¿no? El valor de la perfusión fue muy alto, pues la perfusión siempre fue negativa. Este es otro caso, es una... Vamos rápido. Son 3 lesiones que las tratamos
en una fracción en abril del 2020. Fíjense al año cómo están estas 3 lesiones, una frontal, una temporal y una en el cerebro, eran lesiones muy chiquititas. A los 15 meses empieza a desarrollarse mucho edema, el paciente se pone muy sintomático. Hacemos la espectroscopía y la espectroscopía nos dice que tenemos que considerar daño o injuria radiante, con lo cual nos quedamos tranquilos desde el punto de vista oncológico, pero son 3 lesiones que están generando problemas. La seguimos siguiendo, le habíamos sugerido al oncólogo a valorar el uso de bevacizumab, que es un antiangiogénico, tuvo mejoría en el patrón de las imágenes. Fíjense, a los 2 años siguen teniendo los mismos patrones, incluso con más de todo, más edema, más inflamación, más necrosis. Volvemos a hacer la espectroscopía y nos informa hallazgos que sugieren empobrecimiento neuroaxonal y síntesis de membrana, vinculable a procesos neoproliferativos. Bueno, progresó, tenemos que retratarla. Volvimos a hacer un análisis de toda la secuencia de imágenes y no nos convenció. Entonces dijimos, preferimos seguirla y no tratarla, manejarla con medicamentos y seguirla. Entonces se hicieron 28 meses y seguíamos estando en la misma condición. Entonces le pedimos que se haga una nueva espectroscopía, ya a los casi 3 años de tratamiento. Pero acá cometimos una falta, que fue hablar primero con el imagenólogo que hizo la espectroscopía y comentarle el caso. Que es, el paciente tiene la enfermedad sistémica controlada, no tiene síntomas. Estamos siguiendo las mismas 3 lesiones hace 3 años, no tuvo progresión intracerebral, estamos hablando de progresión intralesional. ¿Cuál sería el criterio por el cual diríamos que un aumento de tamaño es sinónimo de progresión de la enfermedad? Entonces le pedimos que analizaran con la técnica multivoxel, que le hagan la perfusión y que le hagan una espectroscopía muy ampliada. Y fíjense el informe. Estos hallazgos podrían sugerir pseudoprogresión. Esto es un caso que nos tocó opinar a nosotros en un comité. Acá ya termino. Bueno. 2 palabras, conclusiones. La radiocirugía es una muy buena estrategia de tratamiento, es una estrategia segura. Entender el objetivo del tratamiento es parte del conocimiento necesario para poder seguir y evaluar. El seguimiento es parte del tratamiento, no solo facilita la detección temprana de una nueva lesión, sino que también permite ver el control evolutivo de lo tratado y facilitar así el entendimiento de la respuesta observada, acercando la conclusión obtenida a la mayor certeza posible. Los estudios de imágenes son de gran utilidad, el estado de la enfermedad sistémica es lo que impacta en la sobrevida y el trabajo en equipo de las especialidades intervinientes, entre ellas los médicos especialistas en imágenes, los neurocirujanos, los oncólogos, los clínicos y los radioterapeutas, son la clave para poder encontrar la respuesta buscada en el seguimiento de estos pacientes. Ahí estamos.